Aquí tenemos un esquema general en donde se menciona qué es lo que se encuentra en la parte central de la celda. Tenemos los electrodos y el electrolito es una membrana. Es una membrana protónica que también está en contacto con los electrodos. Aquí si hiciéramos un zoom en esos electrodos, es decir, el papel de carbón que veíamos físicamente, ahí tendríamos ese material que constituye el carbono y también las partículas metálicas. Uno de los retos es que se reduzca la carga metálica en el catalizador. Se dice actualmente puede estar de 0.8 a 0.25 miligramos de platino por centímetro cuadrado. El platino es el más utilizado en este tipo de celdas de membrana de intercambio protónico. Al reducir la carga del catalizador, podemos también reducir el costo de la celda en general y sin que disminuya la densidad de corriente que nosotros podamos obtener de la celda. Así que se buscan materiales que sean eficientes para tener una carga similar o mejorada, pero con menos material. También hay otro tipo de celda que había mencionado al inicio, que es la de metanol. Aquí el combustible, como el nombre lo indica, es el metanol, que también se introduce en la zona del ánodo, en donde aquí ocurre la oxidación. También hay electrones que se transfieren y son recolectados aquí en esta zona, los cuales posteriormente son transferidos al cátodo y dando lugar a la reducción de oxígeno. Aquí la ventaja es que respecto a lo anterior es que el combustible en la celda de combustible de membrana de intercambio protónico era gaseoso. Aquí tenemos a temperatura ambiente un combustible líquido como es el metanol. Entonces tenemos mayor facilidad en el almacenamiento y transporte respecto a lo que tendríamos para el caso de hidrógeno como combustible. A pesar de eso, también tenemos áreas de oportunidad en esta celda de combustible. También hay algo que puede hacer que disminuya la eficiencia de la celda. Por ejemplo, el flujo de metanol a través de la membrana puede ocurrir. Se espera que el metanol simplemente llegue al ánodo y se oxide. Sin embargo, hay un fenómeno que ocurre en la celda que también hace que el metanol logre atravesar la membrana y llegue hacia el cátodo. Entonces aquí habría dos reacciones compitiendo, lo cual hace menos eficiente esta celda. También nosotros, si podemos mejorar el material o hacer más eficiente el material de los electrodos, podríamos tener más eficiente la reacción, ya sea en el ánodo o en el cátodo. Aquí el voltaje general que da esta celda es 1.18 volts, muy cercano al que da también la celda de hidrógeno. Aquí, para poder mejorar esta reacción del metanol, o más bien este paso de metanol hacia la membrana y hacia el cátodo, se puede hacer con varias cuestiones. Podemos tener un material de membrana que sea permeable, por ejemplo, simplemente al paso de los protones, que mejore esa condición que se quiere y que inhiba el paso del metanol. Así que podría trabajarse, por ejemplo, en mejorar la membrana de intercambio protónico para evitar este efecto. También podemos tener bajas permeabilidades de metanol y etanol si es que se quiere usar la celda para este fin. Normalmente estas celdas de combustible de metanol pueden actuar de la misma manera para etanol, por eso es que se mencionan ambos combustibles. Y también aquí podemos mejorar la condición o la composición de la membrana para tener una membrana suficientemente hidratada y no en exceso para que no logre pasar el metanol hacia el cátodo. Así que sí hay varios detalles que se pueden considerar retos en este tipo de celdas de combustible. A pesar de eso, debido a que es muy fácil el acceso a metanol en lugar de hidrógeno, por eso es que en ciertos dispositivos móviles se prefiere el uso de esta celda. Si nos referimos al material de los electrodos, podríamos tener algo como lo que se muestra en este esquema, en donde tenemos un material de soporte que debe ser conductor y en forma general es un material de carbono, es lo más usado. Actualmente también hay combinación de materiales de carbono con algún material cerámico.
como algún óxido, a pesar de que el carbono en muchas ocasiones se considera en la clasificación de materiales cerámicos, en ocasiones se hace también la diferencia. Pero aquí podemos tener varios materiales de carbono, e incluso se han usado en este tipo de aplicaciones. El grafito, como lo vemos en estas imágenes, carbón Vulcan, que es un carbón comercial, son esferas de alrededor de 20 nanómetros de diámetro. Es un carbón comercial que sí se usa específicamente para celdas de combustible, nanotubos de carbono o bien grafeno. Estos serían los soportes de las partículas que son la fase activa del catalizador. Aquí vemos en el esquema que estas esferas azules serían los átomos que constituyen una partícula de platino sobre un soporte de algún tipo. Puede ser cualquiera de estas 4 posibilidades de materiales de carbono. Pero entonces, hablando de las partículas metálicas, también podemos eficientar el material si logramos disminuir su tamaño. Y si usáramos nanopartículas, aquí se muestra como una escala de los tamaños que hay referente a diferentes materiales para ubicarnos en dónde estaríamos observando las nanopartículas. Aquí, por ejemplo, las nanopartículas metálicas o partículas del orden de tamaño nanométrico son interesantes cuando son metálicas por debajo de 10 nanómetros de diámetro. Y ahorita comentaremos por qué son interesantes con estas dimensiones. También, por ejemplo, actualmente este virus SARS-CoV-2 que ocasiona lo del COVID, miren, tiene dimensiones de 0.1 micras, es decir, 100 nanómetros. Aquí vemos una imagen en la cual se observan estos virus de morfología esférica, ¿verdad? Como los esquemas que se mencionan mucho actualmente, ¿verdad? Esto por lo de la pandemia. Entonces, el orden de tamaño de los virus y bacterias normalmente va a estar por encima de estos 10 nanómetros, tendrá alrededor de 100 nanómetros y otras cosas, miren, por ejemplo, la que tenemos aquí como referencia. Entonces, estas dimensiones son importantes debido a que pueden cambiar las propiedades físicas del material. Aquí tenemos un esquema que muestra la posición de una nanopartícula metálica con respecto a un material masivo o en bulto, o bien en un estado molecular. Aquí, si viéramos las bandas de energía de los 3 materiales, aquí veríamos que en el caso de las moléculas tenemos bandas de enlace y antienlace equivalentes a lo que son banda prohibida o banda de valencia en los materiales conductores, ¿verdad? Por ejemplo, como un lingote de oro. Aquí sería considerado un material masivo. Si viéramos su banda de energía, condición así, por ejemplo, electrónica, veríamos que su banda de valencia y de conducción están juntas. Un material conductor. Si ese mismo material conductor como el oro lo disminuyéramos en tamaño hasta llegar a pulverizarlo y esas partículas fueran del orden de nanómetros, tendríamos algo como el esquema central en el que se observa que es una partícula con un número limitado de átomos. Estas esferas grises representarían los átomos. Entonces, este material se ha visto que en dimensiones nanométricas, por debajo de 10 nanómetros sobre todo, presenta propiedades electrónicas intermedias entre el metal masivo correspondiente y el estado molecular. Entonces, debido a este cambio en esta propiedad energética o propiedad física del material, ocurren cambios también en otras propiedades químicas, por ejemplo. Así que un comportamiento de metal masivo normalmente no va a ser el mismo cuando se encuentra en dimensiones nanométricas debido a este fenómeno. Tendrá una propiedad intermedia entre esos 2 estados que mencioné. Entonces, debido a eso, se ha buscado generar las nanopartículas metálicas con diferentes metodologías. Esto se puede hacer en el laboratorio. Y les sorprendería ver que a veces hay métodos muy sencillos para tener las partículas metálicas. Y actualmente también por ejemplo, la sustentabilidad, se ha buscado métodos que sean todavía más accesibles y que no sean tóxicos.
Aquí se presentan dos tipos generales de metodologías para obtener las partículas metálicas o nanopartículas metálicas. Son los métodos físicos y métodos químicos. Los métodos físicos normalmente parten de un metal masivo y puede ser que por molienda mecánica lleguen a un polvo nanométrico, o bien los métodos químicos partirán de un precursor o un compuesto químico que contenga el elemento de nuestro interés. Por ejemplo, si regresamos al ejemplo de oro, podríamos tener nanopartículas de oro generadas a partir de, no sé, por ejemplo, algún material o compuesto químico que contenga ese elemento, y por métodos químicos llegar a las nanopartículas. Actualmente estos métodos físicos y químicos ya son conocidos como top-down o bottom-up. Eso lo van a encontrar mucho en la literatura. Y lo que se ha visto es que de forma general los métodos químicos son los que resultan tener mejores características para obtener buenos resultados en la obtención de nanopartículas. Algunos de los métodos químicos que se conocen actualmente son, por ejemplo, reducción de sales metálicas. Aquí se incluyen síntesis verde. Podemos incluso disolver una sal de oro, una sal de platino o plata, y en agua también adicionando algún agente reductor y generando partículas metálicas. También podemos tener un precursor que sea sensible a la temperatura y también obtener nanopartículas metálicas, o bien un compuesto organometálico que con un gas reactivo pueda generar también sistemas coloidales de nanopartículas. También puede ser por métodos, por ejemplo, en fase gaseosa, por ejemplo, deposición química en fase vapor. Podemos partir también de un precursor que sea sensible a la temperatura y posteriormente sea sublimado y que ocurra la reacción a cierta temperatura sobre algún substrato, generando también las nanopartículas metálicas. O métodos electroquímicos también para generar nanopartículas.